Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase correspondiente al día de hoy, miércoles 27 de abril, de nuestro curso de Máquinas Eléctricas Estáticas. Disculpen la demora en ingresar, vamos a empezar de lleno con nuestro curso. Entonces voy a apagar mi cámara y vamos a empezar con el tema que nos corresponde. Nos habíamos quedado, a ver, según lo que les envié por WhatsApp, estamos viendo las pizarras de circuitos magnéticos excitados con corriente alterna, ¿no es cierto? Vamos a entrar entonces a eso, vamos a mostrar la pizarra donde nos habíamos quedado. Vamos a compartir, un momentito para compartir. Estamos viendo esas pizarras. Esta de acá, ¿sí? Acá está, ¿no? Bien, vamos a compartir entonces acá. Una ventana. Compartimos. A ver. En este grupo, la delegada es la señorita Ucañam, ¿cierto? Ucañam. Entonces, así hemos enviado, habíamos visto tenemos un problema, ¿no? De energía de campo magnético. Entonces, hasta ahí iniciamos por. Vamos a reprobar eso. Hasta aquí, ¿no? Esa es la última pizarra que les mandé, ¿ok? Bien, entonces, a ver, método de circuito magnético, entonces ya habíamos terminado, estamos viendo energía de campo magnético, ¿no? Esta parte de acá lo hicimos, ya lo desarrollamos, energía de campo magnético, fuerza atractiva magnética, ¿me confirman, por favor? Sí, profesor, ya desarrollamos. Entonces faltaba este problemita, creo, ¿no? En el circuito magnético del problema anterior, calcular la fuerza atractiva entre las caras polares, ¿no? Eso no, porque veo acá que no se los envié, se supone que no lo hemos hecho, vamos a revisarlo entonces, ¿no? Esa partecita, ¿no? Vamos a revisar esa parte. Entonces, dice, en el circuito magnético del problema anterior, allá calcular la fuerza atractiva entre las caras polares. ¿Cuáles son las caras polares? Estas dos, esta cara y esta de acá, ¿no? El flujo magnético, vamos a hablar un poquito más. El flujo magnético está saliendo por acá, sale por esta cara, esto como si fuera un norte, y ingresa por acá, esto como si fuera un sur. Hay atracción magnética, ¿no? Entonces pero está robusto, está fijo, ¿no? Pues tendría que, cuando construimos una máquina eléctrica, hay que tener también en cuenta en consideración esas fuerzas magnéticas que hay, ¿no? En caso de un cortocircuito, por ejemplo, la corriente es grande, el flujo aumenta, la fuerza magnética también aumenta, se puede desarmar la máquina, ¿no? Si no está todo bien sujeto, bien rígido, ¿no? Claro, en el caso del relé, nosotros queríamos justamente que se mueva, ¿no? Que es distinto. Bien, entonces en este problema nos piden hallar la fuerza atractiva magnética. Acá, como ya habíamos calculado, en este problema ya habíamos calculado, me parece, la inducción magnética, ¿no? Como respuesta, sí, la inducción magnética, 37.8 por eso la menos 4 Weber, y el flujo magnético, no, la inducción magnética es 1.6 Weber, ¿cierto? Acá está Tesla, 1.6 Tesla era la solución, ¿no? Weber es flujo, no nos confundamos entonces, y al multiplicar 1.6 Tesla por el área magnética que está en metros cuadrados, eso nos da Weber, pues, ¿no? Entonces ya habíamos calculado en el problema anterior. Como nos piden calcular la fuerza atractiva entre las caras polares, podemos calcular primero la fuerza magnética. ¿Cómo se calcula? Densidad de energía en el entrehierro por el área de entrehierro. Entonces puedo hallar mi densidad de energía, ¿no? ¿Cómo se calcula la densidad de energía? Un medio de la inducción, ¿no? Al cuadrado sobre mu sub 0, ¿no? Entonces habría que hallar este BG, ¿no? BG, porque este B que tenemos es en el material, ¿cierto? ¿No? En el material. Como tenemos el flujo, podemos calcular el B en el entrehierro. Dividimos el flujo entre el área de entrehierro y ya tenemos el B sub G integral, ¿no? Entonces ya podríamos calcular la densidad de energía, ¿no? Recuerden, la densidad de energía, ¿cómo se calcula? Acá está, un medio de B cuadrado sobre B. Es esto. Y lo multiplicamos por el área de entrehierro. Entonces vamos a la solución de este problema. Vamos a la solución, creo que estaba al final.
¿Algo recuerdo? Sí, acá está, ¿no? Entonces vamos a calcular, como le digo, la densidad de energía. ¿Cómo se calcula? Un medio de B sub G, porque es en el entrehierro, ¿no? Al cuadrado sobre mo sub 0. Pero ¿cómo se calcula el B? Hemos hecho flujo entre el área, ¿no? El flujo lo teníamos, lo hemos visto hace un momento, 6.048 por 10 a la menos 3 Weber, está en Weber, y el área de entrehierro lo tenemos en metros cuadrados, ¿no? Entonces Weber sobre metro cuadrado es esta, ¿no? ¿Sí? Y tenemos nuestra inducción en el entrehierro, ¿no? Un poco más débil que la otra, ¿no? La otra en el material era 1.6, ¿se acuerdan? Tesla, ¿no? Acá sale 1.3548 Tesla. Por la dispersión del flujo, ¿no? Entonces, pues una inducción un poco menor. Una vez que tengo mi B sub G, ahora sí calculo mi densidad de energía, pues un medio de B sub G cuadrado sobre mo sub 0. Un medio de B sub G al cuadrado. Mo sub 0, ¿cuánto vale en el sistema internacional? 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Densidad de energía es Joule sobre metro cúbico, como unidades, ¿no? Energía por unidad de volumen, esa es mi densidad de energía. Joule sobre metro cúbico. Calculamos cuánto salió, 0.0730 por 10 a la 7 Joule sobre metro cúbico en el entrehierro. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza atractiva magnética? Densidad de energía por área de entrehierro, ¿no? Entonces, mi densidad de energía ya lo tenemos acá, 0.0730 por 10 a la 7. El área de entrehierro, ya, bueno, ya lo hemos calculado en el problema anterior, ¿no? ¿Cuánto era? 4, o incluso creo que lo tenemos acá mismo, ¿no? 4.464 por 10 a la menos 3, ¿no? 4.464 por 10 a la menos 3. Fuerza en Newton, sistema internacional. ¿Cuánto sale? 3.258.72 Newton. Una fuerza regular, ¿no? Si quieren lo pueden pasar a kilogramos, ¿cierto? ¿No? ¿Listo? Entonces, ya está, ya calculamos nuestra fuerza magnética. Ahora, si no queremos hacer todo este procedimiento, queremos utilizar una sola expresión, desarrollamos algebraicamente, ¿no? Fuerza magnética, un medio de B cuadrado sobre luz de la G. Pero el BG es el flujo entre el área, pues, ¿no? Al cuadrado, ya me quedó todo en función del flujo. Flujo al cuadrado, el A sub G al cuadrado con un A sub G, se va un A sub G, me queda un A sub G en el denominador. Sobre tengo una expresión de frente, pues reemplazo valores y ya tengo mi fuerza magnética. Sistema internacional para que me salga en Newton. ¿Sí? Fuerza atractiva magnética, entonces. Hasta ahí hemos terminado con ese problema que nos faltaba ver, esa aplicación. Vamos a continuar ahora, fuerza atractiva magnética, con excitación por corriente alterna. ¿Okay? O sea, bobinas con núcleo de hierro. Creo que vimos esta parte. ¿Me recuerdan si avanzamos algo con esta parte? Para hacerlo un poco resumido. Sí, profesor, avanzamos la primera, segunda columna. La última columna no me faltaba de esa parte. Esta faltaba, tensión inducida, ya me acordé, tensión inducida. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿no? Entonces es un recuento. Entonces acá estamos hablando de excitación por corriente alterna. O sea, estamos con un circuito magnético en corriente alterna. ¿Cómo se llama una bobina con su núcleo de hierro? Le llamamos reactor. Si queremos como concepto, entonces, ¿qué es un reactor? Es una bobina con núcleo de hierro principalmente destinada a aprovechar su inductancia. Recuerden que el núcleo de hierro hace que aumente grandemente la inductancia, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pérdidas teníamos? Dos tipos de pérdidas. Las pérdidas en la bobina, en el devanado, que llamamos pérdidas en el cobre, y las pérdidas en el núcleo, ¿no? en el fierro, el material ferromagnético, ¿no? Que a su vez estaba compuesta de dos tipos de pérdidas. Las pérdidas por histéresis más las pérdidas por focado. Luego analizamos entonces las pérdidas en el núcleo solamente, ¿no? Dado que las pérdidas en el devanado se puede calcular como I cuadrado por R, pues, ¿no? Entonces, las pérdidas en el fierro, en el núcleo, vimos las pérdidas por histéresis, debido al fenómeno de histéresis, ¿no? Es el fenómeno por el cual el histéresis, el material trata de conservar su estado magnético. ¿Cómo se pierden estas pérdidas? Como calor, ¿no? Se disipa en forma de calor. Vimos que el área encerrada representaba las pérdidas. Una expresión empírica para calcularlas, estas pérdidas es mediante la expresión que formuló Steinmetz, donde nos dicen que la energía o la pérdida de energía, porque es W, energía incluso por unidad de volumen y por cada ciclo, ¿no? Se calcula mediante esta expresión. Un coeficiente de Steinmetz, un exponente de Steinmetz, la inducción máxima con la cual trabajaba el material, ¿no? Donde N podía estar entre 1.6 y 2, ¿no? Entonces, pérdida de energía por unidad de volumen y por ciclo. O sea, esto estaría en joules sobre metro cúbico, ¿no? Es por volumen, ¿no? Densidad de energía, ¿ven? Justo lo que acabamos de estudiar hace un momento, densidad de energía. Pero en el material acá, ¿no? En el material.
Si quiero como potencia, tendría que multiplicarlo como frecuencia, ¿no? Entonces, como potencia, lo multiplicamos por la frecuencia. Y esta es la expresión que normalmente se utiliza, ¿no? Las pérdidas por histéresis como potencia. Potencia de pérdidas por histéresis. Sigue siendo por unidad de volumen, ¿no? O sea, en ese caso sería watts ya. Watts sobre metro cúbico, ¿no? Coeficiente de histéresis, exponente de histéresis. Dijimos que normalmente en los problemas podemos utilizar dos, ¿no? Para facilidad, ¿no? Salvo que el problema me diga que n tiene otro valor. Bien. Igual para las pérdidas por focal, el mismo concepto, ¿no? Pero y explicamos, ¿no? De dónde venían las pérdidas por focal llamadas corrientes parasitas, debido a que el flujo, como estamos en corriente alterna, está variando. Este flujo variable crea tensiones inducidas, porque la tensión inducida es variación del flujo en el tiempo, ¿no? Entonces, estas tensiones inducidas a su vez crean corrientes circulantes, dado que el material ferromagnético, como también es conductor, produce corrientes circulantes, como remolino, ¿no? De todo radio, vamos a poner, ¿no? Corriente circulante de todos radios, ¿no? Entonces, ¿cómo se reducen estas pérdidas? Se reducen laminando el núcleo y aislando las láminas entre sí, ¿no? Como chapas, ¿no? Aislando las láminas entre sí. Entonces ya la radio de curvatura o los remolinos tendrían menor radio, corrientes circulantes más pequeñitas. Así lo reducimos. Y mencionamos a propósito también que cómo se reducirían las pérdidas por corrientes parásitas, perdón, por histéresis, mejorando la calidad del núcleo, ¿no? Y eso lo hacía el fabricante, ¿no? Tratando de que este lazo social tenga menor área. Bien, entonces la fórmula empírica para calcular estas pérdidas era pérdidas por focal, coeficiente de focal, B máximo al cuadrado, frecuencia al cuadrado, ¿no? Ya de frente lo damos como potencia de pérdidas, ¿no? O sea, esto es watts por metro cúbico, ¿no? Si queremos las pérdidas totales, lo multiplicamos por el volumen total, ¿no? Las pérdidas totales son las pérdidas específicas por el volumen, tanto para cualquier tipo de pérdida, ¿no? Focal o también histéresis, ¿no? Si quiero la pérdida total por histéresis, ¿no? Es las pérdidas específicas por el volumen, ¿cierto? O las pérdidas totales en el fierro, serán sus pérdidas específicas en el fierro por su volumen. O algunos por su masa, ¿no? Dependiendo cómo lo tengamos, pues si lo tenemos por masa o por kilogramos, habrá que multiplicarlo por los kilogramos totales. Luego vimos núcleo hierro en los transformadores. ¿Por qué hemos estudiado núcleo hierro en los transformadores? Porque el reactor es dijimos, es un transformador trabajando en vacío, ¿no? Si tenemos un transformador que solamente lo conectamos al primario, vamos a ver que es un transformador chiquito, ustedes lo enchufan en su toma corriente, no le conectan nada al transformador, está en vacío. O sea, en la bobina secundaria no hay nada. Y eso es como si fuera un reactor, pues, ¿no? Un reactor, solamente estoy alimentando una bobina, ¿no? Solamente estaba establecido el flujo, ¿okay? Por eso estamos estudiando esta parte de acá, entonces ya estamos introduciéndonos al transformador, ¿no? Dijimos que la no linealidad de eliminación, ¿no? Hace que la corriente no sea senoidal a pesar de que el flujo sí lo es. A esta corriente, ahora como la estamos conociendo, como le estamos llamando, corriente de excitación. Poco a poco vamos a ir definiendo más, nos vamos a ir concientizándonos más, conociendo más la corriente de excitación. Por el momento, vamos a decir solamente que la corriente de excitación es la que nos sirve para establecer este flujo magnético en el núcleo ferromagnético. Por el momento, después ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre esa corriente de excitación. ¿Okay? Entonces, decimos que esa corriente de excitación no va a tener forma senoidal, ¿no? A pesar de que el flujo sí lo es. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones para nuestro estudio? La capacidad va a ser despreciable, dijimos entre espira, bobina, bobina a tierra. Recuerden que la bobina es un material conductor, todo conductor tiene una capacidad eléctrica, pero para nosotros va a ser despreciable. Y la resistencia con la cual vamos a trabajar siempre va a ser la resistencia efectiva en la corriente alterna, a la frecuencia que estemos trabajando. O sea, por ejemplo, si yo quiero representar mi circuito magnético aquí, mi reactor, mediante este circuito, esta resistencia R es la resistencia efectiva, ¿no? El devanado, pero en corriente alterna, ¿no? A la frecuencia que está trabajando. Bien, entonces vamos a ver ahora tensión inducida, que es lo que nos falta, ¿no? ¿Okay? Tensión inducida. ¿A qué le llamamos? También se le llama tensión autoinducida en realidad, ¿no? Porque como solamente esta bobina es única en el circuito magnético, ¿no? Cada espira que crea un flujo, ese flujo pasa por las otras espiras, ¿no? Cada espira pasa por las otras y por sí misma, ¿no? O sea, todo el flujo que crea toda la bobina pasa por sí mismo, o sea, se llama tensión autoinducida. Si pusiéramos otra bobina acá en el transformador secundario, esa será tensión inducida netamente. Bien, entonces vamos a hacer un circuito simple para nuestra explicación. Después ya vamos a ver otro circuito, ¿no? más detallado. Tengo mi bobina con corriente I, número de espiras, se establece el flujo material. Voy a representarlo mediante un circuito eléctrico.
Acá está mi circuito eléctrico, resistencia, la resistencia efectiva del levanado, y acá está la parte de la inductancia, ¿no? De la bobina, ¿no? O sea, la bobina tiene resistencia y tiene una inductancia. Estas barritas significan un núcleo de fierro. Entonces, el núcleo de fierro hace que aumente grandemente la inductancia. Al aumentar grandemente la inductancia, acá aparece una reactancia inductiva bastante grande, ¿no? Entonces, acá hay una tensión que estamos llamando tensión inducida o autoinducida, ¿no? El voltaje. Aparece una tensión. Y entonces acá se produce la mayor tensión, ¿no? De todo el voltaje B que le estamos aplicando acá a los extremos de la bobina, acá aparece la mayor tensión. Yo podría decir que casi toda. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy pequeñita comparada con la reactancia, entonces la caída de tensión acá en la resistencia puede ser despreciable. Se dice que normalmente en estas máquinas la caída de tensión, el I por R, el voltaje I por R, es menor que el 0.1% del voltaje aplicado. Con eso estamos haciendo que esto sea prácticamente despreciable, ¿no? Prácticamente todo el voltaje B es igual a todo el voltaje E o tensión inducida que cae en la bobina, ¿no? En la reactancia. Ojo que esto es una representación, porque la bobina con el reactor en realidad es toda una sola, ¿no? Uno solo, ¿no? La corriente pasa por solamente la bobina, ¿no es cierto? Y el flujo magnético está dentro de la bobina, que hace que haya una inductancia o una tensión bastante grande, ¿no? La inducción es grande, ¿no? La tensión inducida o autoinducida por ley de Faraday siempre es n derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Derivada del flujo con respecto al tiempo, pero es el flujo concatenado. Hemos dicho que el flujo está pasando n veces por sí mismo, ¿no? Porque depende del número de espiras. Entonces será n derivada del flujo con respecto al tiempo. No le ponemos el signo menos, que es de la ley de Lenz, porque estamos trabajando con la magnitud, nada más. Entonces, ¿qué pasa si el flujo es senoidal? Si el flujo es senoidal, nuestro flujo variable, nuestra función flujo, como función, es flujo máximo seno del ángulo, ¿no? El ángulo es velocidad angular por tiempo, omega t, ¿cierto? Ese es mi ángulo. Entonces ya tengo mi flujo función seno. Como quiero la tensión inducida, que es n derivada del flujo con respecto al tiempo, entonces derivada de todo esto. Flujo máximo seno de omega t. ¿Y cuál es la derivada de todo esto? Es el flujo máximo, ¿no? La derivada del seno, coseno de omega t, y la derivada de omega t del ángulo del argumento, velocidad angular, ¿no? Pues estoy derivando con respecto del tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando el coseno solamente, el valor máximo que puede tener es 1, ¿no? Y también puede ser 0, pero el valor máximo es 1. O sea, cuando el coseno sea 1, la tensión inducida va a ser igual a esto de acá. O sea, esto es el valor máximo, ¿no? N flujo máximo, velocidad angular, es el valor máximo, ¿no? Entonces, toda función es un valor máximo, seno o coseno, ¿no? Si es una función senoidal o coseno, será el valor máximo por el coseno de omega t. Entonces ya tengo mi expresión, nuevamente, el valor máximo es n flujo máximo, velocidad angular, ¿no? Entonces está flujo máximo, velocidad angular, n número de espiras. Como el valor máximo es el valor eficaz por raíz de 2, lo reemplazamos, y aquí aunque vamos a despejar el valor eficaz. Aquí es igual el valor eficaz al flujo máximo, velocidad angular, número de espiras, entre raíz de 2. Acá está. Pero la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Vemos acá. Efectuamos 2pi entre raíz de 2, porque es una constante, y sale un valor de 4.44. Entonces, el valor eficaz, o sea, le vamos a llamar E nada más, la tensión inducida, el valor eficaz de la tensión inducida es 4.44, frecuencia, flujo máximo, número de espiras, ¿no? N. ¿Sí? Entonces podemos tener esta expresión en función, la tensión inducida en función del flujo máximo, frecuencia, número de espiras, o como el flujo máximo es V por A, flujo es V por A, será V máximo por el área, ¿no? Área de la sección transversal. Podemos tener esta expresión E también, ¿no? 4.44, frecuencia V máximo, área, número de espiras. ¿Sí? A ver, si tienen alguna pregunta, analicen entonces. Seguimos entonces.
Si graficamos entonces las ondas de la tensión inducida y el flujo es una función seno, ¿no? Este flujo es flujo máximo seno de omega t, es una función seno. En cambio, la tensión inducida es una función coseno. Acá está graficado. Esto es pi medios, esto es pi, 3 pi medios, 2 pi. ¿No? Acá estamos graficado en función de omega t, pues el ángulo. Pues, pi radianes, ¿no? Entonces, esto omega t en radianes, acá sería pi radianes, 2 pi, pi medios, 3 pi medios. ¿Qué estamos viendo? Que la tensión inducida adelanta en pi medios el flujo, o sea, en 90 grados. Si lo representamos mediante fasores, vectores, la tensión inducida lo pongo como referencia con un ángulo de 0 y el flujo está atrasado 90 grados, ¿no? Esto como fasor. De la expresión 1, que hemos visto hace un momento, se puede obtener que el flujo máximo es tensión inducida entre 4.44 frecuencia número de espiras, ¿correcto? ¿No? Estamos despejando el flujo máximo. ¿Qué observamos en esta expresión? De que el flujo máximo, como depende de la tensión inducida, depende del número de espiras del flujo, no depende del núcleo. No depende del núcleo ferromagnético, no depende ni de la calidad ni de sus dimensiones. Entonces, ¿qué significa esto en términos reales? Vamos a imaginarnos que tenemos un transformador, ¿no? Usted tiene un transformador en su casa, ¿sí? Y lo enchufan a su toma corriente. Enchufan a su toma corriente quiere decir que está trabajando con una tensión eficaz, un voltaje eficaz de 220 voltios, ¿no? Suponiendo que es exactamente 220 voltios. ¿Qué frecuencia? 60 Hz. Me faltaría el número de espiras. Contamos cuántas espiras. O de repente ahí dice que tiene 500 vueltas, ¿no? Vamos a suponer que tiene 500 vueltas. ¿Puedo calcular el flujo máximo para esa máquina? Sí, ¿no? O sea, el valor de este flujo, el máximo. Calculamos su flujo máximo. ¿De qué dependió? ¿De esos valores nada más? ¿Dependió del área del núcleo? No. ¿Dependió de la longitud del núcleo? No. ¿De la calidad del núcleo? No. ¿Qué pasa si le saco el núcleo y me quedo con la bobina sola? Y lo enchufo. El flujo máximo va a ser igual, tensión inducida, número de espiras, frecuencia. Entonces, ¿para qué me sirve el núcleo? El flujo máximo es igual. El flujo máximo nos sirve para conducir, pues, ¿no? El núcleo nos sirve para conducir ese flujo, ¿no es cierto? Acá yo tengo mi circuito magnético, entonces acá yo puedo calcular mi flujo máximo, pero ¿para qué me sirve el núcleo? Para conducir ese flujo máximo. Si sacamos el núcleo de fierro, ¿no? Sigue mi misma tensión inducida, mi mismo número de espiras, mi misma frecuencia. El flujo máximo sigue siendo el mismo, pero no se conduce acá. Se está dispersando todo en el aire, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero llevarlo a una segunda bobina? No le va a llegar pues todo el flujo. Por eso que decimos que la bobina, el núcleo de fierro, nos sirve para tener una gran autoinductancia, ¿no? Producir gran cantidad de líneas de campo acá a través de la bobina. ¿Y qué va a ocurrir físicamente? A ver, ¿qué sucede entonces? ¿Qué pasa si efectivamente, ¿no? Tenemos el transformador, como les he dicho, ¿no? Lo hemos enchufado a los 220 voltios, ¿cierto? ¿No? El número de espiras, ¿no? Y la frecuencia 60 Hz, número de espiras 500, pero le sacamos el núcleo y nos quedamos con la bobina y lo enchufamos. ¿Qué va a ocurrir? Físicamente, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué podría ocurrir? ¿No? Podríamos analizarlo aquí también, ¿no? Acá. Está el circuito que hemos dibujado aquí, ¿no? O sea, acá este es mi circuito, ¿no? Pero estas barritas son el núcleo de fierro, ¿no? Igual, lo voy a enchufar a los 220 voltios, pero ahora le saco el núcleo. Me quedo solamente con la bobina envuelta. Entonces solamente va a actuar la resistencia del devanado, que es pequeñita, ¿no? Es pequeñita, y quedaría una reactancia baja también, porque ya no está el núcleo de fierro, ya no hay mucha autoinducción, una reactancia baja. Entonces puede ser que la corriente sea bastante grande, ¿no? Casi como un cortocircuito, ¿no? Se puede quemar esa bobina, ¿cierto? Depende de la sección del conductor. ¿Y qué pasa ahora si le quitamos las espiras? Lo estiramos, ¿no? Lo estiramos. Va a quedar conductor y va a quedar solamente resistencia. Pero cuando la resistencia es pequeñita, ahí sí va a ser un cortocircuito franco, ¿no?
Es como un cable que lo están uniendo, lo están metiendo a los dos terminales del tomacorriente, ¿no? Porque desapareció, ¿no? esa reactancia inductiva, esa autoinductancia. Entonces lo que tenemos que recordar en esta parte de acá, en el tema, la importancia teórica, digamos aquí, es recordar qué cosa es inductancia, ¿cierto? ¿Qué cosa es inductancia o autoinductancia? ¿Qué es la inductancia? ¿Recuerdan? ¿Cómo se define la inductancia? No matemáticamente, sino como concepto. ¿Qué es la inductancia? La inductancia, ¿no?, es la propiedad de un conductor, ¿no?, o de una corriente de oponerse a la variación, oponerse al cambio, ¿no? Es la propiedad de todo conductor con corriente, ¿no?, de conservar su estado, ¿no?, de mantener su estado. Es decir, si yo tengo un conductor con corriente de 5 amperios y está pasando 5, y yo quiero disminuir, bajar la corriente a 4 amperios, el conductor se opone a la variación, no quiere disminuir. O si está llevando 5 amperios y quiero aumentarle a 10 amperios, cuando quiero aumentar 10 amperios encuentra una oposición, no quiere aumentar. ¿Por qué? Porque la corriente, pues, ¿no?, la corriente por un conductor alrededor se establece un campo magnético, ¿cierto? Un flujo magnético. Ese flujo magnético no quiere cambiar, ¿no? El medio magnético no quiere cambiar. Entonces se opone, eso se llama inductancia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo incluso al conductor lo embobino, ¿no? Al embobinarlo, el flujo magnético se está autoinduciendo, ¿no? Está circulando por sí mismo, el flujo magnético. Entonces aumenta su inducción, ¿cierto? O sea, cuando quiero variar la corriente, encuentro oposición. Eso es además de la resistencia, ¿no? La resistencia es otra cosa, ¿no? Es resistencia eléctrica. La inducción no quiere cambiar el medio magnético, entonces no quiere que la corriente varíe. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un núcleo ferromagnético? La inducción aumenta grandemente, la autoinducción aumenta grandemente. Más difícil va a ser de variar la corriente. Entonces, ahí aparece esta reactancia inductiva, que no es resistencia, pues, ¿no? La reactancia inductiva, por ejemplo, también se mide en ohmios para hacerlo similar a la resistencia, pero no es resistencia, ¿no? Pero sin embargo es una oposición a la variación de la corriente. En cambio, la resistencia es una oposición al paso de la corriente, ¿se acuerdan?, ¿no? Entonces, eso vamos a tener en las máquinas eléctricas, ¿no? La inducción, la autoinducción, ¿no?, las inductancias, ¿no?, sobre todo en los transformadores. Y con eso se va a trabajar. ¿Se entendió, alumnos? ¿Hemos recordado bien, o está aclarado bien lo que es inductancia, autoinducción? ¿Sí? A más corriente, más inducción, ¿no es cierto? Más inductancia. Por eso que los técnicos, no sé si ustedes han observado en los tableros, generalmente los tableros donde terminan los cables de conexión, cuando hacen una conexión, hacen un pequeño enrollado, ¿no? Hacen un pequeño enrollado, ¿no? Con una espiral, y ahí hacen la conexión. Terminan de conectar, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esa espiral? Que en caso de un cortocircuito, cuando hay un cortocircuito, aumenta la corriente al pasar por esta espiral, ¿no? Como el flujo está, acá hay un campo magnético, un flujo dentro de las espiras, ¿no? Aumenta la corriente, aumenta la inducción, ¿no? Aumenta la reactancia inductiva, entonces se opone más a la variación de la corriente, se opone al cortocircuito. Y eso también se utiliza en forma práctica en las grandes, digamos, subestaciones, ¿no? Hay bobinas inmensas, grandes en los terminales de la línea de transmisión, para como protección en caso de cortocircuito, ¿no? Colisión con un amortiguamiento de la corriente de cortocircuito. ¿Bien? Bien, seguimos entonces, eso como conocimiento general y que nos sirve para comprender el funcionamiento de nuestras máquinas eléctricas. Bien, entonces hemos visto hasta acá. Seguimos, ¿no? Seguimos. Toda esa explicación ha salido de esta expresión nada más. Corriente, ahora sí vamos a ver la corriente de excitación, en más detalle todavía, ¿no? Ya hemos visto que la corriente de excitación sirve para establecer el flujo magnético, ¿no? Dice, si el núcleo fuera de aire, la corriente sería senoidal para una tensión senoidal aplicada, ¿no? Obvio, porque es decir, habría linealidad entre flujo y corriente, ¿no? Si el núcleo fuera de aire, habría linealidad, pues, entre flujo y corriente. Varía el flujo, varía la corriente. Si el flujo varía en forma senoidal, la corriente varía en forma senoidal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, le aplico una tensión, sí, hay una corriente senoidal, aparece un flujo senoidal, ahí está la corriente senoidal. Otra consideración más, si el flujo es pequeño y la histéresis es despreciable, casi como mismo, ¿no? Acá no hay histéresis, pues, ¿no?
la corriente sería aproximadamente senoidal e iría en fase con el flujo, ¿no? Sí. Los dos coinciden. Entonces, si mi flujo es senoidal, como esto, lo que me están diciendo es que la corriente también va a ser senoidal. La tensión está adelantada, recuerden, ¿no? La tensión está adelantada acá en 90 grados. Entonces, si lo graficamos, pues tensión, flujo, eso ya lo hemos visto hace un momento, mi tensión inducida está acá, o autoinducida, mi flujo está retrasado 90 grados, y la corriente está yendo en fase con el flujo. Que tendríamos un circuito inductivo, ¿no? Un circuito inductivo puro, ¿no? Tensión desfasado de 90 grados de la corriente. Eso con esa suposición. Pero si trabajamos ya en la zona de saturación, es decir, de manera general, pues no, en la curva flujo versus corriente de un material ferromagnético ya no es recto, ¿no? Hay una curva, hemos visto con la saturación y todo eso, ¿no? En la curva BH también hemos visto, ¿no? Entonces mi corriente de excitación ya no va a ser senoidal, sino va a tomar esta forma, ¿no? Esta es la forma de la corriente de excitación, ¿ya? Se distorsionó. Acá está la tensión inducida, está adelantada en 90 grados más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo le vamos a llamar a esta onda? I sub phi, I minúscula, ¿no? Minúscula que es variable, corriente de excitación, I sub phi. Vamos a ver acá un ejemplo. Dice, la onda de la tensión inducida de un reactor experimental tiene un valor máximo de 283 voltios a 60 Hz. El área de la sección transversal es 3.5 pulgadas por 3.5 pulgadas, con un factor de apilamiento de 0.9 y tiene un arrollamiento de 84 espiras. Calcular la inducción magnética. Bueno, nuestros datos, ¿no? De nuestro reactor o bobina. La tensión máxima 283 voltios, frecuencia 60 Hz, área 3.5 por 3.5 pulgadas cuadradas sería total, factor de apilamiento 0.9, número de espiras 84. ¿Qué nos piden allá? La inducción máxima. Hacemos paso a paso. Pues. Necesitamos el valor eficaz de la tensión. Entonces, nuestro valor eficaz es la tensión máxima entre raíz de 2, 283 voltios entre raíz de 2 nos da 200 voltios, ¿no? 200 voltios. No se ve muy bien, ¿no? 200 voltios. Entonces, el flujo máximo, como lo hallo, mi expresión es tensión inducida entre 4.44 frecuencia número de espiras. Mi tensión en valor eficaz es 200 voltios, 4.44, frecuencia 60 Hz, ¿no? Eso es dato, 60 Hz. Y número de espiras también es dato, 84, ¿no? 84 espiras. ¿Cuánto sale? 8.94 por 10 a la menos 3 Weber. 10 a la menos 3 Weber es miliweber. Entonces, fíjense, cuando yo reemplazo y hay el flujo máximo, uso esta expresión, todo está en el sistema internacional. O sea, el flujo está en Weber, ¿no? Ahora, quiero hallar mi inducción máxima, ¿no? Quiero hallar mi inducción máxima. ¿Cómo hay inducción máxima? Va a ser el flujo máximo entre el área magnética, porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Calcular la inducción máxima. El flujo máximo ya lo tenemos en miliweber o Weber, ¿no? Y nos faltaría el área magnética, pero me dan 3.5 pulgadas por 3.5 pulgadas, ¿no? Con factor de apilamiento 0.9. Entonces mi área magnética es P por A por factor de apilamiento, me da 11.05 pulgadas cuadradas. Pero como yo tengo mi flujo en Weber, tengo que dividirlo entre metros cuadrados para tener Tesla, ¿cierto? Entonces vamos a pasar las pulgadas cuadradas a metros cuadrados. 11.025 pulgadas cuadradas. Una pulgada es 0.0254 metros, lo elevamos al cuadrado. Pulgada cuadrada con pulgada cuadrada se cancela y me va a quedar metros cuadrados, ¿no? Entonces, 11.025 por este valor, 0.0254, nos da 7.11 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿no? ¿Okay? 7.10 a la menos 3, ¿no? Acá también era 10 a la menos 3, ¿no? Bueno, lo vamos a reemplazar entonces en la expresión 1 para hallar el máximo. Flujo máximo 8.94 por 10 a la menos 3 Weber entre el área magnética 7.11 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 10 a la menos 3 se cancela, Weber sobre metro cuadrado es Tesla y el cociente sale 1.26 teslas. Inducción máxima de este reactor 1.26 teslas.
Por equivalencia, una Tesla o un Tesla es igual a 10.000 Gauss, ¿no? Un Tesla es 10 a la 4 Gauss, 10.000 Gauss. Entonces, si lo convertimos a Gauss por 10 a la 4 por 10.000 me da 12.600 Gauss. Entonces, esta tensión inducida máxima es la tensión inducida con la que normalmente trabajan los transformadores de potencia de 50 y 60 Hz. ¿No? El Tesla es el sistema de unidad del sistema internacional, el Gauss del sistema CGS, ¿no? La edición del sistema inglés kilolínea sobre pulgada cuadrada. Pero este sistema CGS, estos Gauss, esta unidad Gauss se sigue utilizando en el argot práctico, ¿no? En los talleres, en las fábricas, ¿no? Es comúnmente, ¿no? A veces preguntan, ese material ferromagnético llega a un núcleo, dice, ¿no? Un núcleo para reparación. Dice, ¿con cuánto funciona ese fierro? ¿Cuánto? 12.500 Gauss, ¿no? Eso es lo que utilizan los técnicos. Nosotros ya sabemos que es Gauss, ¿no? El equivalente en Tesla, ¿cierto? ¿Okay? Solamente para conocimiento. Gauss, entonces. No tenemos, más conversión no tenemos. Bien. Aquí entonces vamos a ver la expresión armónica de la corriente de excitación. Seguimos estudiando la corriente de excitación, ¿no? La corriente de excitación es aquella corriente que necesita la fuerza magnetomotriz para establecer el flujo magnético en el núcleo ferromagnético, ¿no? Normalmente las corrientes o cualquier forma de onda, podemos decir, ¿no? Cualquier forma de onda, no solamente de corriente, cualquier forma de onda, puede ser de voltaje, qué sé yo, ¿no? Por series de Fourier se puede descomponer en la suma de muchas ondas que son senos y cosenos, ¿no? Senoidales, ¿no? Cualquier forma de onda. Ahora, como esta forma de onda es simétrica, ¿no? Arriba hacia abajo, se desprecian o no se toman en cuenta los términos pares, ¿no? Por series de Fourier. Es decir, esta onda la puedo descomponer en la suma de esta onda que es seno, por ejemplo, ¿no? Bueno, está en negro aquí, la onda seno. Y fíjense, de una determinada frecuencia y una amplitud, ¿no? Más esta onda que puede ser un coseno o de otra frecuencia. Y también puede ser de otra amplitud, puede ser más, su valor máximo puede ser más grande que este, ¿no? O más otra función coseno de repente, ¿no? O sea, todas las formas de onda que tengamos de senos y cosenos con todas las amplitudes posibles, diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Entonces lo vamos a descomponer. Entonces mi corriente de excitación y su fin, mi onda, minúscula, por eso está mi onda, va a ser la suma de todas las ondas con todas las frecuencias y todas las amplitudes. Los términos pares no se toman en cuenta, por eso vamos a simbolizarlo como I sub 1, I sub 3, I sub 5, ¿no? Para decir que I sub 2 no entra, I sub 4 no entra, los pares no. Y como unos van a ser senos, ¿no? Estos son senos, estas ondas son senos y estos son cosenos, a los senos le vamos a llamar prima, pues, ¿no? Su valor eficaz, ¿no? Porque tenemos que tener el valor máximo, ¿no? Pero el valor máximo es raíz de 2 por el valor eficaz. Entonces raíz de 2 lo factorizamos y a todos le ponemos su valor eficaz. I sub 1', seno de omega t. I sub 3', seno de 3 omega t. Más I sub 1, más I prima segunda, I sub quinta, ¿no? I sub 5', seno de 5 omega t. Y así todas las, ¿no? Acá vendría I sub 7', seno de 7 omega t. Todos los senos. Pero igual hacemos con los cosenos. I sub 1 segunda, coseno de omega t. Más I sub 3 segunda, coseno de... A ver, ¿quién se da cuenta aquí? Acá hay un error, ¿no es cierto? ¿Alguien se da cuenta cuál es el error? Rápido. 3 omega t. Vamos. Nadie. Nadie escribe, nadie dice nada. Bueno, el error está en que acá tiene que decir coseno de 3 omega t, ¿no? Más I sub 5 segunda, coseno de 5 omega t, ¿no? Y después sería más el I sub 7 segunda, coseno de 7 omega t, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá hay un pequeño error, hay que corregir, ¿no? Acá le falta 3 omega t, acá le falta el 5 omega t. Porque todos son de diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Si no, estas serían las mismas frecuencias. Bien. Por otro lado, sabemos que nuestra tensión inducida es su valor máximo coseno de omega t, porque es una función coseno que hemos visto hace un momento, ¿no?
Y el E máximo es, bueno, raíz de 2, tensión inducida en valor eficaz, coseno de omega t. El hecho es que es una función coseno, ¿cierto? Entonces, de todas estas ondas, todas estas componentes de la corriente de excitación, la única que está en fase con la tensión inducida, es coseno de omega t, es el I sub 1 segunda, coseno de omega t. Los otros no, por eso que decimos acá es 3 omega t y acá es 5 omega t, eso no están en fase con esto. Entonces, como es la única que está en fase, es la única que va a producir potencia activa. Es la única que va a producir trabajo efectivo, es la única que va a disiparse como calor en el núcleo ferromagnético, que son las pérdidas en el fierro. La única que va a generar potencia. Todas las demás son potencia reactiva, generan potencia reactiva. Entonces, a esa corriente I sub 1 segunda coseno de omega t por raíz de 2, ¿no? La onda es por raíz de 2, le llamamos I sub c. Esta onda, raíz de 2 por I sub 1 segunda coseno de omega t, ¿no? Le llamamos corriente de pérdidas, que es la onda de la corriente de pérdidas, ¿no? Y ahí ya se va a deber la potencia de pérdidas en el fierro. Entonces, la potencia de pérdidas en el fierro, ¿cómo lo voy a calcular? El valor eficaz de la tensión, E, acá está, E, ¿no? Por el valor eficaz de esta corriente, que es I sub 1 segunda, I sub 1 segunda. ¿No? O sea, la pérdida en el fierro se va a calcular como la tensión eficaz, la tensión inducida eficaz, por esta corriente que vamos a llamar I sub C también, corriente de pérdida. Este es la onda, el valor instantáneo, y este es el valor eficaz, ¿no? El valor máximo es por la raíz de 2, ¿no? ¿Cierto? Todo el valor eficaz. Luego de acá podemos despejar la corriente de pérdidas en valor eficaz, el I sub C. Pérdidas en el fierro entre la tensión inducida. Entonces, nuevamente, fíjense cómo se calcula la corriente de pérdidas. Nuevamente vamos al ejemplo de su transformador. El transformador que ustedes tienen, dijimos que lo tienen en casa y lo enchufan al tomacorriente, 220 voltios, ¿no? 60 Hz, incluso conocían el número de espira, dijimos 500. ¿Podemos hallarle su corriente de pérdidas? A ver, ¿cuánto vale la tensión inducida? 220 voltios, pues está en el tomacorriente. ¿Podemos hallar las pérdidas en el fierro? Potencia, es potencia de pérdidas en el fierro. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Con qué se mide la potencia? Con un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Un batímetro. Si nosotros tenemos un instrumento, medimos con un batímetro, medimos la potencia de pérdidas, ¿no? Si queremos verificar la tensión, con un voltímetro medimos la tensión, dividimos la potencia entre la tensión, ya tenemos la corriente de pérdidas. Se puede hallar entonces mediante una prueba, un experimento sencillo, la corriente de pérdidas de un núcleo ferromagnético, ¿no? Bien. Valor eficaz de la corriente de excitación. ¿Cómo hay el valor eficaz de la corriente de excitación? Esta es la corriente de excitación en valor instantáneo como ondas. Su valor eficaz sería la raíz cuadrada de la suma de todos los valores eficaces al cuadrado, ¿cierto? Las ondas. Entonces sería I sub phi en valor eficaz, ya está. Sería la raíz cuadrada, pues acá la 1 medio, raíz cuadrada del I sub 1 segundo al cuadrado, más el I sub 3 segundo al cuadrado, más el I sub segundo al cuadrado, todo, ¿no? Todos los segundos. Y luego los primas, ¿no? Que estaban con seno. I sub 1 prima al cuadrado, I sub 3 prima al cuadrado, I sub 5 prima al cuadrado. Todos. Pero el I sub 1 es el I sub C, ¿recuerdan? El I sub 1 es el I sub C, ¿no? I sub 1 es I sub C. Entonces, I sub 1 segundo al cuadrado es I sub C al cuadrado. Esta es la corriente de pérdidas, la que produce potencia activa. Todas las demás que dijimos producen potencia reactiva. Entonces, todos los demás componentes vienen a ser la componente de la corriente de magnetización. Entonces, todo esto sería I sub M al cuadrado. Entonces, I sub C es corriente de pérdidas, I sub M es corriente de magnetización. Por lo tanto, mi corriente I sub phi, corriente de excitación, es raíz cuadrada I sub C al cuadrado más I sub M al cuadrado. Quiere decir que I sub C al cuadrado, ¿no? Con I sub M al cuadrado, ¿no? O I sub C y I sub M están en cuadratura, pues, ¿no? Esto responde a un triángulo rectángulo. O sea, I sub C forma un ángulo de 90 grados con I sub M. I sub M, que es corriente de magnetización, ¿no? En valor eficaz. Entonces, ¿qué tenemos? Si hacemos la representación vectorial de nuestra corriente de excitación, recuerden, teníamos la tensión inducida, ángulo de 0 como referencia,
el flujo desfasado 90 grados, aquí 90 grados, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi corriente pérdida? I sub C, aquí, porque I sub C está en fase con la tensión, dijimos. La única que está en fase con la tensión era la corriente pérdida, I sub C. Desfasado 90 grados, I sub M, en fase con el flujo. La suma de I sub C más I sub M me da la corriente de excitación I sub phi, ¿no? De modo que I sub phi es raíz cuadrada de I sub C cuadrado más I sub M cuadrado. Entonces, fasorialmente, I sub phi, corriente de excitación, es corriente de pérdidas más corriente de magnetización. Sus dos componentes. ¿No? ¿Dónde? ¿Qué es coseno de phi? Acá si vamos a phi, le llamamos este ángulo. Coseno de phi sería el factor de potencia, porque estamos viendo que es el desfasaje, ¿no? El desfasaje entre corriente de excitación y tensión. Factor de potencia de este reactor, ¿no? O transformador trabajando en vacío, ¿no? Factor de potencia en vacío también le podemos llamar. Cos phi es I sub C entre I sub phi. Pero I sub C es pérdida en el fierro entre la tensión. Lo reemplazamos, pues, ¿no? Entonces mi factor de potencia es pérdida en el fierro entre I sub phi entre. Si se dan cuenta, pérdida en el fierro es potencia activa. I sub phi por E es potencia reactiva, ¿no? O sea, la potencia, es potencia aparente, ¿no? Entonces mi potencia activa es la potencia aparente por el factor de potencia, ¿no? ¿Sí? Potencia aparente, acá, por factor de potencia, potencia activa, ¿no? Es lo mismo. Acá estamos poniendo una nueva definición, ¿no? La corriente de excitación es aquella que necesita la fuerza magnetomotriz para crear el flujo phi de un transformador trabajando en vacío, ¿no? En este caso lo estamos comparando con un transformador trabajando en vacío porque es el reactor, no hay nada en el secundario, hay una sola bobina. Poco a poco vamos a tratarlo más comúnmente la corriente de excitación, porque también puede estar el transformador con carga, acá está en vacío, con carga. Vamos a ver entonces cómo varía la corriente de excitación. Eso lo veremos cuando estemos con el transformador, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se obtiene el circuito equivalente de una bobina con un pedirro. Hace un momento le mencioné, vimos un circuito muy sencillo que era este de acá, ¿no? Ahora analizamos este circuito. Pero aquí vemos, solamente tenemos la corriente de excitación, como lo hemos visto, pero no tenemos esa corriente de pérdidas y esa corriente de magnetización. Entonces, para representar esas dos corrientes, o sea, las componentes de la corriente de excitación, utilizamos un modelo, ¿no? Que es el que vamos a ver a continuación. Existen otros modelos, pero este es el modelo más aproximado y el más utilizado, ¿no? De modelo, donde definimos un parámetro. Bueno, en este caso yo estoy llamando la conductancia de pérdidas y en este caso la susceptancia de magnetización, ¿no? G sub C es conductancia de pérdidas, B sub M susceptancia magnética. De tal manera que por ahí va a pasar la corriente de pérdidas, por la conductancia de pérdidas. Y por la susceptancia magnética pasa la corriente de magnetización. Este es un modelo, un circuito equivalente. ¿No? Dice eso, ¿no? Un circuito equivalente, ¿no? Y acá estoy representando la resistencia efectiva del devanado. O sea, todo este es el reactor. No se olviden que mi reactor es mi núcleo de fierro con mi bobina, ¿no? Bien, alimentamos con un voltaje los terminales, ¿no? Hay una pequeña caída de tensión en la resistencia, que hemos dicho que es pequeña, y llega mi tensión inducida a la bobina, ¿no? Mi tensión inducida que es el valor eficaz E. ¿Ok? Bien, entonces acá estamos viendo pues que mi corriente de excitación es la suma de I sub C más I sub M. Fasorial, ¿no? Fasorial, no es una suma directa. Y G sub C menos JBM, ¿no? El menos J está desfasando 90 grados, ¿no? Menos JBM es la admitancia de excitación, Y sub phi. Y sub phi, entonces, es la admitancia de excitación que es igual a G sub C menos JBM. ¿Qué unidades tiene? La conductancia es la inversa de la resistencia, ¿no? Igual que la susceptancia, la inversa de la reactancia, ¿no es cierto? Entonces, tienen unidades de ohmios a la menos 1, o unos ohmiohmios, bueno, invertido, ¿no? También se le llama mos, o también se le llama simplemente sienes, ¿no? Sienes. Algunos circuitos, como en el Chapman, en lugar de colocar la conductancia de pérdidas, utilizan la resistencia de pérdidas. Sería ohmios, ¿no? Y en lugar de poner la susceptancia magnetizante, ponen la reactancia magnetizante, XM, también sería ohmios. Y en lugar de entonces Y sub phi, que es la admitancia de excitación, pondrían una impedancia de excitación, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la admitancia de excitación.
¿Cómo se obtiene este circuito equivalente? Mediante pruebas o ensayos, ¿no? ¿Cómo tenemos el circuito equivalente? ¿No? ¿Cómo determinamos el circuito equivalente? ¿Cómo hallamos los parámetros del circuito equivalente? Entonces, hacemos un ensayo, dijimos, ¿no? Una prueba en mi reactor, ¿no? Lo conecto, pues, lo alimento con su voltaje, ¿no? Lo alimento con su voltaje. ¿Qué cosa puedo medir? Puedo medir la tensión, ¿no es cierto? Con un voltímetro. ¿Qué más puedo medir? La potencia de pérdida con un batímetro. ¿Qué más puedo medir? La corriente, que es la corriente de excitación, con un amperímetro. En este caso, vamos a despreciar la resistencia para hallar mi circuito equivalente, salvo que en el problema me den la resistencia que quieren, lo pongo, pues, ¿no? Si no, lo desprecio para calcular mis parámetros. Entonces, como hemos medido tanto el voltaje, ¿no? Como hemos medido la corriente y como hemos medido la potencia de pérdida, calculo mi conductancia de pérdida. ¿Cómo se calcula? Con la potencia de pérdidas entre la tensión al cuadrado. ¿Puedo calcular mi admitancia? Sí. ¿Cómo calculo mi admitancia I sub phi? Con la corriente de excitación I sub phi que medio entre la tensión. ¿Puedo calcular mi susceptancia? Sí. Simplemente raíz cuadrada del I sub phi al cuadrado menos G sub C al cuadrado. Otras ecuaciones que tenemos son, pues, que se cumple que I sub phi es Y sub phi por E, ¿no? Y sub phi admitancia por tensión. Como I sub phi es I sub C más I sub M, y Y sub phi es G sub C menos JBM, lo hemos visto, ¿no? Puedo decir entonces que el I sub C más I sub M va a ser igual a JC por E, acá está, menos JBM por E. Es decir, I sub C igual a JCE. I sub M es igual a menos JBM por E. Eso fasorialmente, ¿no? En magnitud, ¿no? También se cumple que I sub C es G sub C por E. En magnitud también será IM es igual a BM por E, como está acá. Además, la potencia activa, las pérdidas en el fierro, ¿no? Potencia activa que se disipa en forma de calor, es I sub C por E, ¿no es cierto? Y la potencia reactiva, como lo calculamos, sería I sub M por E. Toda la potencia reactiva, debido a la corriente de magnetización, ¿no? La corriente de pérdidas me produce las pérdidas en el fierro, pues, potencia activa. Bien, estimados alumnos, nos faltaría ver este tema de acá. Yo plantearía una clase, voy a coordinar a ver si podemos hacer entonces una clase de recuperación, ¿no? Que podría ser el lunes, ¿sí? Con ustedes, para terminar esta parte de acá. Faltaría terminar esta parte de acá. Sí, nos faltaría ver esto. Curvas características de los reactores, nada más. Sí, hacemos ese ejemplo y ya estamos listos para nuestra práctica. Pero con ustedes todavía tenemos clase, ¿no? El día viernes, ¿cierto? Ah, correcto. Sí, ¿no? Tenemos ahí clase el día viernes. Ok, el viernes sí, tenemos clase el viernes con ustedes 11:20. Ah, entonces ahí estaríamos terminando. Perfecto. Ya, estaríamos terminando. Entonces vamos a preparar bien entonces nuestra clase. Entonces se los envío de una vez, ¿ya? Se los envío de una vez por WhatsApp todo lo que hemos hecho. Ahora las pizarras, en estos momentos. Más bien, entonces voy a dejar de compartir. ¿Ya? Se lo voy a enviar, voy a dejar de compartir. Sí. Vamos a poner ahí la luna. De esta manera voy a apoyarle aquí. No sé si habrá tomado asistencia o está esperando que yo ponga acá en el chat listado de asistencia con mayúscula, todo. ¿Sí? Voy a poner de todas maneras, si eso le ayuda, listado de asistencia para que pongan presente. Profesor, más bien informarle que el alumno Chacón me dijo de que tenía problemas con el internet y que no podía asistir. Ya, entonces ahí le pone justificado, pues, ¿no? J, ¿no? ¿Ya? Sí. Justificado, pues, ¿no? Se ha hecho presente, está bien. Entonces le ponemos en la asistencia justificado. Porque hay chance para poner en la asistencia J justificado. ¿Ves? Muy bien. Bien, estimados alumnos. Entonces yo les voy a enviar, voy a ver si lo puedo hacer en estos momentos. En estos momentos, que se lo envié al otro. Para que puedan ir revisando también las pizarras. Hasta aquí les mandé, hasta energía de campo magnético. Ya.
Profesor, también pedirle que pueda subir estas grabaciones para repasarlo para la práctica. Sí, creo que ojalá, a ver, ojalá que los tenga en la noche y los subo, ¿ya? Ya, ya, Si puede, me manda un mensajito por la noche para subir. ya, listo. A ver, no sé si estoy repitiendo. De todas maneras lo voy a enviar, si está repetido, bueno, no importa. Hasta tensión inducida les envié, ¿no? Hasta tensión inducida. Bueno, si está repetido, no importa, pues. Ya. Ya voy a enviar desde acá. 1, 2, 3. A ver si los envío. A la alumna Elian, ¿no? No, usted es Cañán, Antonio. Ya, no sé si habrá habido alguna repetida ahí, pero voy a enviar lo que estábamos por ver ahorita. Ya, voy a enviar las otras de autor. ¿Le llegó, no? ¿O no? Sí le llegó, ¿no? Sí. Ahora voy a enviar las otras, las últimas, para que lo tengan de una vez para la próxima clase. Lo tengan de una vez. Curvas características dije que faltaba, ¿no? Esta. Las curvas de una vez. Esta. Ya, se los acabo de enviar, estimados alumnos. Voy a encender mi cámara entonces para despedirme de ustedes, ¿eh? Como decía, entonces todavía nos vemos el día viernes, ¿no? El día viernes tenemos clase. Muchas gracias, estimados alumnos, por su participación. En estos momentos yo ya voy a dejar de grabar, ¿no? Entonces nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Roque, cuídense. Gracias Hasta luego, también. profesor. Gracias.